Seguramente con la lectura que nos trajo nuestro hermano, ya tenemos al menos una idea de qué es de lo que nosotros vamos a hablar en esta tarde. Hay tantos temas que pudiésemos nosotros tocar, hermanos, y hablando de este personaje que vamos a mencionar, recordaba algunos personajes que eran todo lo contrario en cierto aspecto. Por ejemplo, recordaba hablar de un hombre muy grande con un nombre muy pequeño. Me refiero a Og, rey de Basán. Eso usted lo puede encontrar allá en Deuteronomio capítulo 3, versículo 10 y 11. Se cree que alrededor de, o casi 4 metros medía este hombre. Podríamos haber también hablado, hermanos, de un hombre muy alto con una reverencia por los suelos. Y me refiero a Goliat, que por lo menos 80 veces estuvo retando al pueblo de Dios y tentando al mismo Dios. En aquella ocasión donde un poco más adelante el rey David se enfrentaría con él. También recordaba, hermanos, ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 9, 2, así como en el capítulo 10, 23, nos habla que no había otro hombre más alto que Saúl. El más alto después de él le llegaba al hombro. Dice primero de Samuel capítulo 9, versículo 2, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Pero no vamos a hablar de un hombre así de alto como Goliat de Gat, como Og, rey de Basán, como el rey Saúl y otros personajes altos en la historia bíblica, sino que todo lo contrario, hermanos, hablaremos de un hombre pequeño. Estaremos tratando la historia de un hombre, la gran historia de un hombre pequeño. Y obviamente nos referimos a Zaqueo. Y ese, hermanos, será nuestro tema en esta hora, simplemente Zaqueo. Utilizaremos el nombre de este personaje como título, hermanos, para la lección que hemos de tener para cada uno de ustedes y para mí mismo primeramente, acerca de este hombre. Vamos a ver qué nos puede enseñar él. Obviamente en un tema no podríamos saberlo todo o tener tiempo suficiente para hablar todo lo que podemos aprender de este hombre, pero vamos a ver algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar de él? ¿Qué es lo que podemos nosotros hablar de este hombre llamado Zaqueo? Bueno, vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar de su persona. La persona de este hombre llamado Zaqueo. Su persona. Dicho de otra manera, a manera de pregunta, podría ser: ¿quién era este hombre? ¿Quién era Zaqueo? Creo que los niños conocen mejor que nosotros los adultos esta historia. Y ellos rápido lo van a relacionar precisamente con la estatura que tenía este hombre. Y también lo van a relacionar con aquel árbol donde él subió, aquel árbol sicómoro. Y estos detalles hacen de esta historia una historia llamativa. Y todo lo que vemos aquí, hermanos, pero estas dos cosas de que era bajo de estatura y que también se subió a un árbol, es algo que a los niños les abre la mente y les ayuda a recordar otros detalles acerca de este hombre. Pero hablando de Zaqueo, hablando en primer lugar de su persona, vamos a considerar primeramente su nombre. Su nombre proviene de otro nombre que es el nombre Zacai, y usted puede encontrar este nombre en Esdras capítulo 2 versículo 9, así como en Nehemías capítulo 7 versículo 14, y significa todo lo contrario a lo que normalmente se creía que eran las personas que trabajaban en lo que trabajaba Zaqueo. Y algunos tal vez se reirían en su tiempo del significado de su nombre, considerando la profesión que él tenía, porque significa puro, justo, inocente. Eso es lo que significa el nombre Zaqueo: puro, justo, inocente. Si esto lo viéramos como cualidades, son cualidades muy importantes, son cualidades muy interesantes y necesarias también en la vida de cada cristiano. Pero para el trabajo que él desempeñaba, era poco probable que alguien fuese puro, justo o inocente.
Bueno, esto es lo que significaba o significa su nombre: puro, justo, o el justo, o también inocente. ¿Qué más podemos hablar de su persona? Bueno, su profesión. ¿A qué se dedicaba este hombre llamado Zaqueo? Dice aquí, hermanos, en los primeros versículos, que Zaqueo era no solamente un publicano, sino que era jefe de publicanos. Es la única vez, hermanos, donde usted va a encontrar la frase jefe de publicanos en toda la escritura. Únicamente Lucas, hermanos, la utiliza, y además solamente Lucas narra la historia de este personaje llamado Zaqueo. Y es de extrañarse, hermanos, que Mateo no haya registrado esta historia, o que por lo menos los dos lo habían registrado. La razón es la siguiente: Mateo también era un publicano. No dice la escritura que fuera jefe de publicanos, pero tenía la misma profesión o el mismo trabajo que tenía Zaqueo. Y por eso a algunos les extraña que Mateo no haya registrado esta historia. En primer lugar, porque él, siendo un publicano, no registró la historia. También para algunos se les hace extraño porque precisamente Mateo escribió especialmente para judíos, mientras que Lucas escribió más especialmente para gentiles. Hay una probabilidad, y la probabilidad es de que Dios quería que alguien desde otro punto de vista, desde otro ángulo, hablara de este hombre llamado Zaqueo, que era un jefe de publicanos. Insisto, es la única vez que usted y yo vamos a encontrar la frase jefe de publicanos, lo cual quiere decir, hermanos, que seguramente había otros jefes de publicanos en la zona. ¿Pero qué era un publicano? Bueno, un publicano, para decirlo fácil y rápido y sencillo, era simplemente un cobrador de impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos, y también Zaqueo era el mismo trabajo que tenía. Dicho de otra manera, eran colegas de profesión. El punto aquí, hermanos, es que este hombre, de acuerdo a la historia, un jefe de publicanos, tenía que pagar una suma grande, una suma muy considerada al Imperio Romano, para él poder tener una zona donde él pudiera cobrar impuestos. Obviamente, lo que él iba a cobrar de impuestos, o es lo que normalmente tenían que hacer, él iba a cobrar impuestos altos, más altos que lo que había pagado a Roma, y de esa manera él enriquecerse. Esa era la forma de trabajo de un publicano. Así que encontramos esto, hermanos, y eso llevaba a que este hombre fuera mal visto por la gente. ¿En qué región es donde él desempeñaba esta labor? Bueno, era en la región de Jericó. Seguramente muchos hemos oído o hemos leído, nos han predicado o incluso lo hemos predicado acerca de los muros de Jericó, donde encontramos una historia muy llamativa, hermanos, pero quiero sobresaltar o sobresalir en esta parte que a Jericó se le conocía como la ciudad de las palmeras. De hecho, es su significado. Era conocido por sus palmeras, pero también por su bálsamo. Era un lugar de mucha actividad, así que para un hombre que se dedicaba a esta profesión como Zaqueo, era una gran oportunidad. ¿De qué? De obtener muchos ingresos para su vida, pero además era jefe de publicanos, y por si fuera poco, el mismo Lucas no solamente nos dice que era jefe de publicanos, nos dice que era jefe de publicanos y rico. Es otra cosa que podemos mencionar de su persona. Era un hombre rico. Y como el publicano, siendo judío, cobraba impuestos a los judíos y les llevaba estos impuestos al Imperio Romano, entonces eran tomados como traidores a la patria o a la nación judía. Además, muchos de ellos aprovechaban su cargo o se aprovechaban de él, pidiendo todavía mayores impuestos que los que debían de pedir. Y alguien dijo por ahí, los publicanos a veces hasta se cobraban a lo chino. Es decir, vengo a cobrarte los impuestos. No, pero no tengo. Bueno, voy a agarrar aquel terreno que tú tienes, voy a agarrar aquella casa que tú tienes, porque no me estás pagando lo que tú debes pagarle al imperio.
Quiero decirle que el trabajo, hermanos, esta profesión en sí no era mala. Alguien tenía que hacerlo. Y en este caso, el cobrador de impuestos, el publicano y jefe de publicanos, Zaqueo, judío, era el que estaba desempeñando esta labor. Si no era él, otro tenía que hacerlo. Así que la labor no era mala. No sabemos en realidad, hermanos, porque la Biblia no nos da detalles si él había sido injusto. Sin embargo, hermanos, la fama general de estos hombres era de ladrones y era fama de traidores. ¿Qué más podemos decir de él, de su persona? Bueno, lo que decíamos hace un momento al principio, era un hombre de baja estatura. Un hombre de baja estatura. No dice que era una persona que tenía la enfermedad del enanismo, no. Simplemente una persona de baja estatura. Claro, uno no es muy alto, digamos, es uno término medio o promedio, pero me imagino a este hombre llamado Zaqueo, que probablemente mediría unos 50, unos 55, no pienso yo que pasara de unos 60. Sin embargo, no nos dice la Biblia qué pasaba, o más bien cuánto medía este hombre. Solamente nos dice, hermanos, que era un hombre de baja estatura. Lo veremos en un momento más. Así que eso podemos decir, hermanos, acerca de este hombre llamado Zaqueo. Podemos hablar acerca de su persona. Vemos un bajito, una persona chaparrita, nos acordamos de aquel hombre llamado Zaqueo. Bueno, eso es en cuanto a su persona. ¿Qué más podemos decir de Zaqueo? Vamos a hablar ahora de sus limitaciones. Como todo hombre y como toda mujer, Zaqueo también tenía limitaciones. Y una de esas limitaciones, hermanos, era precisamente su estatura. Quiero que lea conmigo ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. En este caso, hermanos, el ser pequeño de estatura era una limitación para poder ver al Señor Jesús. Me imagino que él trataba de ver, hermanos, entre la gente, porque había una multitud, pero no lo podía ver. Quiero pensar que entre la gente de pronto veía una parte del cuerpo del Señor y lo perdía, y otra vez y otra vez. Pero Zaqueo, hermanos, como podemos saber que esto era una limitación para ver a Jesús. Ahorita hablaremos cómo pudo vencer él esta limitación. Nosotros muchas veces, hermanos, tenemos ciertas limitaciones para hacer algo. Hoy en día, una limitación que tenemos la hermandad para podernos reunir, pues es la cuarentena que estamos viviendo. Y no nos podemos reunir como quisiéramos y como estamos acostumbrados, y no meramente como costumbre, sino como es necesario que se haga, y tenemos esa limitación. Pero ¿qué hace, hermanos? El cristiano rompe esa limitación para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Su estatura era un problema a causa de la multitud y porque él era un hombre de baja estatura. Otra cosa, hermanos, dentro de sus limitaciones era precisamente su mala fama. La mala fama que tenía, no directamente Zaqueo, aunque también lo incluye, estoy hablando en general de los publicanos. La mala fama que este hombre tenía era también una limitación para poder acercarse al Señor. ¿Por qué lo decimos? Bueno, mire, en general, por ser publicano, él ya tenía una mala fama. Vamos a ver lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, fíjense, en esta parte, hermanos, el Señor Jesús ya había tenido contacto con él. Y dice que la gente estaba murmurando y estaba diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces todo el mundo tenía a Zaqueo como un pecador.
como un hombre, hermanos, que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, ni tampoco de acuerdo a la sociedad. Prueba de ello, hermanos, es que ya en Mateo, allá en Mateo capítulo 9, versículo 11, nos daremos cuenta, hermanos, que los publicanos estaban dentro de una lista negra junto con los pecadores en términos generales. Mateo capítulo 9, en el versículo 11, nos dice las siguientes palabras. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Era una lista corta de dos tipos de personas, pero cada tipo de personas abarcaba muchas personas. Y dentro de esta lista negra estaban precisamente los publicanos. El pecado, hermanos, siempre va a ser una limitación para podernos nosotros acercar a Jesús. Insisto lo que decíamos hace un momento, esa labor no era mala, alguien tenía que hacerlo. Hoy en día se sigue haciendo, tal vez bajo otra modalidad, pero se tiene que hacer y tenemos que colaborar en ello. Pero hablando de este personaje, eso era una limitación para él, para poder acercarse al Señor Jesús. También, hermanos, dentro de sus limitaciones, vamos a ver que había otra que aparentemente, en vez de ser un limitante, era una oportunidad. Pero en realidad, hermanos, otra limitación que él y cualquier otra persona podría tener, en este caso, son las riquezas. Ya nos dijo aquí, hermano Lucas, que Zaqueo era jefe de publicanos, pero que además era un hombre rico. Era un hombre rico. Y bueno, mismo Lucas, hermanos, registra por lo menos 4 casos donde las riquezas o las cosas materiales son a veces un impedimento para que la gente se acerque al Señor. Vamos a ver algunos casos. Mire, el primer caso que vamos a ver, vamos a llamarle el caso 1. El caso 1 lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 16. El caso 1 que vamos a considerar, tal vez haya otros, pero vamos a considerar 4, tan solo en Lucas. El caso 1 se refiere a la parábola del mayordomo infiel. Allá en Lucas capítulo 16 no vamos a leer toda esta parábola. Nosotros sabemos que las parábolas eran una forma, una narrativa en la cual el Señor Jesús utilizaba con mucha frecuencia para darnos a entender una verdad. Personalmente creo que Jesús no estaba inventando una historia, sino que de una historia que él conocía, la acomodaba de tal manera que literariamente era una parábola. Bueno, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Solamente quiero que considere el capítulo 16, versículo 13. Acuérdense, estamos hablando de Zaqueo. Estamos en el segundo asunto, hablando de sus limitaciones, y decíamos que una de sus posibles limitaciones era la riqueza. El caso 1, en Lucas 16:13, que nos narra aquí Lucas estos 4 casos, vamos a leer que dice Lucas las siguientes palabras. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es? Perdón, estaba equivocado el texto, el texto está correcto, yo estaba en otro texto. Vamos otra vez ahí a Lucas, capítulo 16, versículo 13, aquí en esta parábola del mayordomo infiel. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es el caso número 1 dentro del escrito o de este tratado llamado Lucas. Caso 2. El caso 2 lo vamos a encontrar ahí en Lucas capítulo 16 también, pero ahora vamos a considerar el versículo 19 y versículo 25. Aquí ahora está hablando del joven rico. Este joven rico, que no sabemos exactamente su edad, algunos creen que tenía entre 30 a 40 años, joven para su época, joven para el tiempo en el cual él estaba viviendo y la región geográfica. Y algunos creen, hermanos, que este hombre era sobrino de otro que vamos a hablar en un momento más.
Pero el caso 2, hablando de el rico y Lázaro, perdón, el rico y Lázaro, el otro es el joven rico, en este caso el rico y Lázaro, hermanos, encontramos también que las cosas materiales pueden ser una limitación. Fíjese cómo dice Lucas 16, versículo 19 y también el versículo 25. Dice así: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Fíjese su ropa. No podía usar esta ropa un hombre pobre, sino un hombre muy rico. Se vestía de una manera muy lujosa. Además dice que hacía banquete con esplendidez. A veces cuando hacemos una convivencia, hermanos, humildemente damos algunas cosas porque es la capacidad que tenemos. Pero este hombre tenía una gran capacidad que continuamente estaba haciendo banquetes con esplendidez. Una cosa que lo caracterizaba era el dinero, mucho dinero. Pero fíjese el versículo 25. El siguiente versículo aquí que vamos a considerar, versículo 25. Dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú eres atormentado. La riqueza de este hombre llamado o conocido como el hombre rico fueron su limitante o su limitación para poder alcanzar la salvación. Caso número 3. Dentro de las limitaciones, acuérdense que Zaqueo, su riqueza podría ser una limitación. El caso número 3 que quiero mencionar aquí, precisamente en Lucas, lo vamos a hablar ahora sí de este joven conocido como el joven rico. Les decía que un personaje llamado Ogmandino, un escritor, él en sus escritos, obviamente es novela, algo por el estilo, pero él da la interpretación de que este joven rico era sobrino del rico insensato, del cual hablaremos en un momento más, pero eso solamente es ficticio. El rico y Lázaro, ya lo vimos, ahora el joven rico. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 24, note bien estas palabras, cómo las riquezas pueden ser una limitación. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Usted conoce esta historia? Este hombre se acercó con Jesús muy emocionado, muy emotivo. Señor bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, mira, sigue los mandamientos, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no esto, aquello, el otro. En general, el Señor Jesús hizo un pequeño resumen. ¿Y qué vemos aquí? Que este hombre dice: ya lo he guardado todo de mi juventud. ¿Qué más me falta? Ansioso el hombre por saber qué más le faltaba para alcanzar la salvación. El Señor Jesús le dice: mira, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Pero eso ya no le gustó. Dio la media vuelta, como dice la canción, dio la media vuelta y se fue. Y triste se fue porque tenía mucho dinero, muchas riquezas, las cuales él no estaba dispuesto a compartir con otros. Así que en el caso número 3, al joven rico el dinero también le fue una limitación para la salvación. Y el caso número 4, que también Lucas narra, lo encontramos un poquito más atrás en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. En Lucas capítulo 12, versículo 16 al versículo 21, esta historia que también sé que ustedes conocen, el rico insensato. Vamos a leer solamente una parte, desde el versículo 16, hermanos. Bueno, sí, todo lo que hemos mencionado del 16 al 21 para poderlo entender mejor. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come
bebe, regocíjate, diciéndose de otra manera, tú no te preocupes por nada. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? 5 casos en total, ya contando el de Zaqueo. Encontramos que las riquezas pueden ser una limitación para poder alcanzar la vida eterna. Claro que hay otras limitaciones también. Tenemos que decir, hermanos, lo siguiente, que el dinero no es malo. Porque alguien podría decir que el dinero es pecado, que el dinero es malo, dándole una interpretación que no tiene. Ahí en el Antiguo Testamento nos dice que el dinero para todo sirve. Si el dinero fuera malo, pues no tocaríamos el dinero. La iglesia no tendríamos como mandamiento tampoco el ofrendar o el ayudar a alguien, porque ¿cómo? Eso es pecado. No es pecado en realidad el dinero. Las razones que podemos ver aquí, hermanos, de esta limitación para la salvación, encuentro aquí por lo menos 2. Fíjense, las 2 posibles razones para que las riquezas sean una limitación para los salvos. La primera es cuando uno pone las riquezas en el lugar equivocado. Es decir, las riquezas no son las malas, sino que las riquezas a veces están puestas en el lugar equivocado. Y ahí en Lucas capítulo 12, versículo 33 y 34, y también algunos pasajes paralelos, nos dice que la gente suele poner, hermanos, las riquezas aquí en donde todo se acaba, hermanos. Y no hacen riquezas para con Dios. Las riquezas deben estar, hermanos, bien fundamentadas en Dios. Si son las que son materiales, pero con mayor razón las riquezas espirituales. Entonces la razón, una de ellas, para que las riquezas sean una limitación, es precisamente el poner las riquezas en el lugar equivocado. Y otra, es lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, muy conocido por nosotros: raíz de todos los males es el amor al dinero. Si nosotros dijéramos, hermanos, o más bien le quitáramos la frase el amor, entonces inventaríamos una doctrina. Y diría así: raíz de todos los males es el dinero. Pero no dice eso. Dice raíz de todos los males es el amor, solamente el amor al dinero. Hermanos, conocemos gente de mucho dinero en la iglesia. Y conocemos gente, la mayoría obviamente de los que conocemos son gente que no tiene mucho dinero. Pero conocí un hombre que estaba así grandote, hermanos, enorme. Y él era veterinario o es veterinario. Y en sus terrenos había encontrado petróleo. Y este hombre estaba grandote. Y digo esto porque otro hermano decía: mira, así como ves al hermano, así que está grandote, de ese tamañote tiene el corazón, porque sus riquezas él las utiliza para la obra del Señor. Así que el dinero no es el malo, sino la forma en la cual lo usamos o la forma en la cual lo tratamos. Y por eso muchas veces no tenemos más, porque a veces podríamos nosotros utilizarlo mal. Y entonces, ¿qué pasaría? Perder la salvación y que esas riquezas fueran esa limitación o una de las limitaciones. Así que tener dinero no es pecado. Pero quiero decirle lo siguiente para pasar al tercer asunto. Zaqueo estaba a punto de quitar de su vida sus limitaciones. Acuérdense, una limitación era la mala fama que tenía. Otra limitación que tenía era su estatura. Y otra limitación que tenía eran las riquezas. Pero estaba Zaqueo a punto de quitar de su vida esa limitación. Ahora vamos a ver, hermanos, el tercer asunto. ¿Qué podemos hablar de este hombre llamado Zaqueo? Bueno, ahora vamos a hablar de su disposición. O también podemos mencionar su disponibilidad. Esto significa, o es simplemente la acción de estar dispuesto a hacer algo. Como hombre de negocios, hermanos, este hombre llamado Zaqueo era un visionario y buscaba las oportunidades para hacer un negocio. Es lo que hace un hombre de negocios. Un hombre de negocios puede ver algo que está sucio o no sirve y él, oye, si lo reciclo y con eso hago otra cosa, ya no gasté el material, ya tengo el material.
y empieza él a pensar algo para convertir aquello en dinero. Una persona compró cierto jarrón por ahí y le dijeron, oye, ¿para qué quieres ese jarrón? Está bien feo. Ah, porque lo voy a pintar y le voy a sacar el doble de lo que yo invertí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este hombre, Zaqueo, como hombre de negocios, era un hombre visionario. Y quiero decir que para alcanzar sus objetivos tenía que ser así. Bueno, aquí, hermanos, esa cualidad de él también la utilizó para ver al Señor Jesús. Él tenía una limitación, pequeño de estatura, los demás están más grandes y son muchos. ¿Qué puedo hacer? Vio el sicómoro, se sube y puede ver entonces al Señor Jesús. Rompió la limitación que tenía acerca de su estatura. Le voy a contar una cosa que a mí me pasó. No es testimonio ni nada por el estilo, pero alguien se puede reír. Los de aquí no se vale, no se crean. Me pasó una vez, los jóvenes de la congregación, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Fuimos a un evento de la Independencia en la Macroplaza y estaba lloviendo. Y recuerdo, hermanos, que pues, había un espectáculo ahí y lo que quiere ver la gente es los juegos, la pirotecnia y todo eso. Pero ¿quién creen que estaba cantando ahí? Elalio González, el Piporro. Yo decía, oye, pues si Piporro salió con Pedro Infante, un actorazo del cine mexicano, lo quiero ver. Y trataba yo de verlo entre los paraguas y no lo veía. Pues me acordé de Zaqueo. Ahí en la Macroplaza hay postes de luz mercurial y la gente aprovecha y se sube. Todos los postes estaban ocupados, pero vi uno solito y vi una oportunidad. Aquí me subo. Y como era de metal y estaba lloviendo, así como me subí, me bajé porque me dio un toquezón que no se me va a olvidar nunca. Afortunadamente el árbol donde se subió Zaqueo no era metálico, ni estaba lloviendo tampoco. Pero buscamos una oportunidad para hacer algo y aquí a este hombre visionario llamado Zaqueo, ese árbol fue lo que él utilizó para vencer la limitación que él tenía de su baja estatura. Hizo a un lado aquello y encontramos que se sube a este árbol sicómoro. Este árbol sicómoro es de la familia de las moráceas, es decir, como los árboles de mora, pero es del género de las higueras, conocido también como Ficus sicomorus, su nombre científico. Y no podemos, hay gente que dice, no, yo conozco los sicómoros, en tal parte hay un sicómoro, pero podríamos confundirlo con el sicómoro europeo, el sicómoro americano, el sicómoro de California o el sicómoro de Arizona. Y a lo mejor podemos verlo y creemos, no, esto se subió a Zaqueo, pero no, era otro, a menos que usted conozca el árbol sicómoro de aquel entonces, que era muy común en el Egipto antiguo y poco común en el Egipto actual. ¿Qué estaba haciendo aquí este hombre? Rompiendo, hermanos, su limitación de su estatura. Se sube el sicómoro, ve al Señor Jesús desde ahí arriba y el Señor Jesús también lo ve a él. El propósito de Zaqueo era ver a Jesús, pero logró dos cosas muy importantes. Una de ellas fue ver a Jesús, que es lo que él quería, y la otra fue que Jesús lo viera a él. Queremos todos que el Señor ponga sus ojos en nosotros cuando andamos bien delante de Él. Si andamos mal, no queremos que nos vea, pero nada se le escapa a Dios. Así que quisiéramos que el Señor nos viera y nosotros también lo queremos ver a Él. Quisiéramos ver a Dios y un día lo vamos a hacer, pero todavía no. Pero hay un requisito. Dice la Escritura allá en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien que no tenga fe no podrá ver a Dios cuando estemos allá. Bueno, no vamos a estar, si no lo ves porque no estamos allá o no vamos a estar allá, pero un día tendremos esa oportunidad. Pero tenemos que vencer todas las limitaciones. ¿Qué actitud tomó aquí Zaqueo? Bueno, Zaqueo tomó la actitud que Pedro nos enseña allá en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 2.
Aquí, hermanos, obviamente está hablando para los ancianos, pero esto es algo que debe aplicar cada uno de nosotros como cristianos. Ahí en 1 de Pedro, hermanos, capítulo 5, versículo 2, vamos a considerar lo que el apóstol Pedro le dice no solo a los ancianos, sino también a cada uno de nosotros. Y es la actitud, hermanos, que encontramos en Zaqueo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Esta es la parte que nos corresponde. Mire esto: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Todo cristiano, para obedecer al Señor, tiene que estar con esta misma actitud, con ánimo pronto. Hermano, hay que hacer esto, el aseo, hay que llevar la adoración a un hermano, o hay que hacer, que vaya otro, es que yo no puedo. Y ponemos excusas. Es que me duele la uña, que me duelen los dientes, cosas que ni duelen. Las ponemos por excusa muchas veces. Y no tomamos el ejemplo de Zaqueo de su disposición. ¿Ok? No puedo ver al Señor por mi estatura, pero hay un árbol, lo puedo ver. Y su disposición la encontramos también, hermanos, en el sentido de que el Señor Jesús le dice que Él iba a ir a su casa. Y en este cuarto y último asunto, vemos ahora su llamamiento. Así como estaba Él dispuesto a subirse a aquel árbol, también estuvo dispuesto a que el Señor Jesús entrara a su casa, pero también estuvo dispuesto a que si en algo he defraudado a alguien, se lo regreso cuadruplicado. Pero ahora, hermanos, hablemos por último de su llamamiento. ¿Cómo era este llamamiento? Vamos otra vez a Lucas, hermanos, ahí en el capítulo 19. Lucas capítulo 19. Dice el capítulo 19, versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, aquí empieza el llamamiento de Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí encontramos al menos tres cualidades de este llamamiento. En primer lugar, es un llamamiento urgente. Date prisa, Zaqueo, no te esperes. Si Zaqueo se hubiera esperado, tal vez la oportunidad hubiera acabado. Era un llamamiento urgente. Date prisa. Así como se subió rápido porque él quería ver al Señor, también se bajó con rapidez porque quería tener un contacto más personalizado con el Señor que el estar hablando desde el árbol hacia donde estaba el Señor Jesús. Pero también es un llamado necesario, porque el Señor Jesús le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa, Zaqueo. Y también es un llamamiento amoroso. ¿Por qué decimos que es un llamamiento amoroso? Porque Zaqueo, siendo un hombre pecador, estaba recibiendo una oportunidad de que el Señor entrara a su casa, hablara con él, le ofreciera la salvación y Zaqueo poderla obtener. Algunos creen, hermanos, que cuando Lucas, un capítulo anterior, simplemente algunos versículos antes de la historia de Zaqueo, menciona la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo, que era un judío, estaba orando y decía cosas a su favor: gracias te doy porque no soy como los otros hombres que hacen esto, fornicarios, pecadores, esto, lo otro, y aún no soy como este publicano. Algunos creen que cuando Lucas está registrando esta historia, esta parábola del fariseo y el publicano del labio de Jesús, está hablando precisamente de este hombre llamado Zaqueo. Esta es una suposición. Pero si esta suposición es real, estamos viendo desde el capítulo anterior que este hombre publicano de mala fama, porque así eran los publicanos, encontramos aquí, hermanos, que desde esos versículos estamos viendo ya que este hombre pecador estaba buscando que Dios perdonara sus pecados, que Dios lo viera con buenos ojos, que Dios le recibiera, y fue con una humildad tremenda a orar al templo. Si fue otro, bueno, la lección es muy similar. Pero si este hombre publicano del capítulo 18
es el mismo publicano llamado Zaqueo, entonces ya vemos que Zaqueo está teniendo un corazón noble, un corazón sencillo. Y simplemente, ¿qué hace él? Bueno, aprovecha la gran oportunidad de su vida. Porque seguramente ya había oído hablar del Señor Jesús, pero no lo conocía personalmente. Y cuando oye que está entre la multitud y no lo puede ver, ve el árbol y dice porque quería verlo. Bueno, aquí encontramos, hermanos, que él ya tenía el deseo y él ya tenía la urgencia y él ya tenía también la necesidad del amor de Dios en su vida. Y entonces, hermanos, como conclusión, encontramos que Zaqueo aquí nos da grandes lecciones. Y una de ellas es que la salvación no tiene limitaciones. Si usted cree, amigo o hermano, que la salvación no puede llegarle a usted porque su vida ha estado plagada de pecado, aquí nos enseña Zaqueo y nos enseña el Señor Jesús que la salvación no tiene limitaciones. También nos enseña, hermanos, que la salvación no hace acepción de personas. Sabemos que la salvación viene de Dios. Y Hechos 10:34 dice que Dios no hace acepción de personas. La salvación, hermanos, quiero decirle por último que es limitada por aquellos que no la desean. Es decir, usted mismo pone sus límites. Si usted no quiere que la salvación le llegue, esta no le va a llegar, porque simplemente usted no la quiere. Pero este hombre la deseaba, este hombre la anhelaba, este hombre le urgía, tenía la necesidad, y entonces el Señor Jesús le da esa oportunidad que a usted, amigo que nos está escuchando, también le da hoy. Usted tiene limitaciones, sí las tiene, las tengo yo, todas las tenemos. Pero con Cristo esas limitaciones se hacen completamente a un lado para que usted pueda avanzar, llegar hasta donde el Señor le espera y obedecerle. Pero usted es quien dice en este caso la última palabra. ¿Quiero servir a Dios o no quiero servir a Dios? Hemos visto, hermanos, el tema Zaqueo. ¿Qué vimos de él? Vimos su persona, vimos sus limitaciones, su disposición y su llamamiento. Todo esto, hermanos, se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un Zaqueo que Dios le da la oportunidad de acercarse a Él, de participar de la salvación, y el Señor le va a recibir con los brazos abiertos. Que el Señor bendiga su palabra, y vamos a cantar, hermanos, el himno que tiene nuestro hermano preparado, por si hay alguien que de todo corazón quiere venir al Señor. Sabemos que ahorita lo estamos haciendo a través de estas cámaras y estos micrófonos, pero marque a los teléfonos que ya conoce o mande un mensaje ahí por el Facebook y alguien le va a atender. Si usted realmente desea conocer más de la palabra de Dios, venga hoy, porque hoy tiene usted la oportunidad. Dios le bendiga.